Bueno, vamos con el ejercicio 23 de la sección 3.1 del Stewart. En este caso nos dan esta expresión. Nuevamente esto lo podemos pensar como una función de variable x, en donde su dominio en este caso son los reales positivos, porque aparte de no poder ser negativo por tener acá una raíz cuadrada, no podría ser cero porque el denominador no puede ser cero, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer primero es de vuelta reescribir la raíz cuadrada. La podemos reescribir como x a la 1/2, ¿sí? Luego, acá lo que tenemos entonces es una división, por lo tanto vamos a trabajar con la derivada del cociente. Es decir, lo que hacemos es trabajar con la derivada del numerador, 2x más 4, por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, es decir, 1/2 por x a la menos 1/2. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, acá hay algunas cuentitas para hacer. La primera, acá podemos hacer distributiva, nos quedaría 2x a la 3/2, ¿no? Sumamos 1 más 1/2, más 4x a la 1/2. Acá, fíjense que cuando multiplicamos nos quedaría, vamos a dejar el menos por ahora, x a la 2 por 1/2 por x a la menos 1/2 sería 1/2 x a la 3/2, ¿no? Es decir, tengo 2, le saco 0,5, me queda 1,5, que en fracciones es 3/2. Después, este por este, fíjense que 4 por 1/2 nos queda 2, x por x a la menos 1/2 nos queda x a la 1/2. Y por último, más 3/2 x a la menos 1/2. Todo esto sobre x a la 1/2 a la 2, esto si aplicamos propiedad de potencia nos termina quedando x solito, ¿no? 1/2 por 2 nos da 1. Por lo tanto, acá sería igual y acá. Y acá podemos hacer algunas otras cuentas también. Tenemos 2x a la 3/2 más 4x a la 1/2, y acá sí vamos a sacar el paréntesis, por ahora es lo único que vamos a hacer, por lo tanto nos cambia el signo de todo lo que teníamos dentro del paréntesis, ¿no? De los coeficientes. Y entonces acá fíjense que este y este tienen la misma parte literal, por lo tanto podemos reducir esta expresión, 2 menos 1/2, ya vimos recién que era 3/2, o sea que nos queda 3/2, x a la 3/2. Este con este también tienen la misma parte literal, o sea que podemos reducir, nos queda más 2, x a la 1/2, y este nos queda solito menos 3/2, x a la menos 1/2, y todo eso sobre x, que es lo mismo que escribir por 1 sobre x. Uno se vería tentado acá a aplicar la propiedad distributiva y tratar de reducir la expresión. Pero ¿cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que en este caso, como decíamos hoy más temprano, si esto lo pensamos como una función de variable x, el dominio son los reales positivos. Por lo tanto, si yo hago la distributiva, aplico la propiedad distributiva, puedo llegar a tener problemas con que el dominio cambie. Fíjense que si nosotros aplicamos la distributiva, en este caso creo que no tenemos ese problema, porque vamos a reducir los exponentes, por lo tanto vamos a tener algún exponente negativo que haga que si después reacomodamos la expresión, nos quede alguna x en el denominador. Entonces no tendríamos problema, pero tenemos que tener cuidado con eso, no siempre lo podemos hacer. Sí, en este caso, ¿de acuerdo? Ahora lo hacemos. Pero, por ejemplo, si al final hubiéramos tenido x a la 3 más 4x al cuadrado más x, todo por 1 sobre x, hay que tener cuidado, porque esa expresión, sí, obviamente acá tenemos
Esperen que acá me olvidé poner los primas, ¿no? ¿Dónde empezamos a derivar? Acá. Todo prima. Si nosotros tenemos esto, ¿sí? Y decimos, bueno, cancelamos, ¿no? X a la 3 sobre X nos queda X al cuadrado, 4X al cuadrado sobre X nos queda 4X, y X sobre X nos queda 1, ¿sí? En la nueva expresión no aparece el problema de tener 0 en el denominador. Entonces, en este caso no podríamos aplicar la distributiva y cancelar, ¿sí? En este otro, ese problema no lo tenemos porque tenemos, ¿cómo es? En este caso, x a la menos un medio o x a la un medio, que cuando simplifiquemos acá nos va a quedar negativo, por lo tanto nos va a quedar alguna x en el denominador. Entonces, ahora lo que voy a hacer es quedarme solamente con la primera expresión. Voy a dejar cómo es la función original para que nos quede. Y entonces, en este caso sí podemos, pero teniendo ese cuidado, ¿no? Es decir, es porque no pierdo el problema del 0 en el denominador. Si no, sí podríamos llegar a tener algunos problemitas. Así que hay que tener cuidado uno cuando simplifica las expresiones. Entonces, en este caso, y' lo podríamos expresar como 3 medios por x a la 3 medios sobre x más 2x a la 1 medio sobre x menos 3 medios por x a la menos 1 medio sobre x. Y bueno, acá entonces, si simplificamos, recuerden que acá el exponente es como si tuviéramos un 1, no lo escribimos, pero es un 1. Por lo tanto, por propiedad de potencia, si tengo una división de igual base, ¿sí? Para ver cuál es el exponente, el resto de los exponentes, acá nos queda x a la 1 medio, acá nos va a quedar a la menos 1 medio, y acá nos va a quedar a la menos 3 medios. ¿Sí? Acá tenemos varias opciones, lo podemos dejar escrito de esta manera, podemos hacer como un denominador con el 2, si queremos, podemos expresar esto también escribiéndolo como las raíces cuadradas. Acá tengo esto, en este caso tendría 2 sobre raíz cuadrada de x, ¿no? Porque menos lo que diría es que tengo que invertir el número y después en 1 medio me queda la raíz de x, y en este caso nos quedaría menos 3 medios. ¿Dónde está? Acá. Nos quedaría, lo podemos ver como menos 3 sobre 2 raíz cuadrada de x al cubo. Entonces, esta sería una forma de expresar la derivada de la función que nos estaban pidiendo.